Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer inmenso tenerlos de vuelta aquí, en nuestro rincón de intriga y análisis. Hoy vamos a sumergirnos de cabeza en un tema que ha estado burbujeando en los mentideros de la industria, resonando con fuerza en las redes sociales y francamente manteniendo a medio mundo en vilo. Estamos hablando de un evento que promete desvelar secretos enterrados, traer a la luz verdades que muchos creían sepultadas bajo capas de discreción y sobre todo, redefinir el panorama de ciertas personalidades que ustedes conocen muy bien. Si son amantes del drama, de las sorpresas que te dejan con la mandíbula desencajada y de esas historias que te atrapan hasta el punto de no poder soltar la pantalla, entonces prepárense, porque el capítulo de hoy está diseñado especialmente para ustedes. Nos referimos a la misteriosa y enigmática reunión que tuvo lugar en la intimidad del hogar de la mamá de Khan, un encuentro que, según los susurros más persistentes y las filtraciones más fiables, podría ser el catalizador de un cambio sísmico. ¿Qué se dijo en esa sala? ¿Quiénes fueron los verdaderos actores de esta obra maestra de la discreción? ¿Y cuáles fueron las intenciones, ocultas o manifiestas, que se tejieron tras esa puerta cerrada? Quédense conmigo hasta el final, porque vamos a desmenuzar cada fragmento de información, a conectar los puntos y a intentar ponerle rostro a esos secretos que están a punto de ser revelados. Y antes de que nos embarquemos en esta emocionante aventura de investigación, quiero hacerles una petición muy especial, una que nos ayuda a seguir creciendo y trayéndoles el contenido que aman. Denle ese súper me gusta a este vídeo si están listos para el misterio. Y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra comunidad, pero sienten la llamada de la intriga, suscríbanse al canal ahora mismo. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras exclusivas, de nuestros análisis profundos y de todas las sorpresas que tenemos preparadas. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir desentrañando lo que otros prefieren mantener en secreto. Ahora imaginen la escena, la casa de la madre de Khan. Un lugar que por lo general evoca imágenes de serenidad, de calidez familiar, de esos momentos apacibles que contrastan con el ajetreo del mundo exterior. De repente ese santuario se transforma en el epicentro de una trama que, les aseguro, sería digna de los guiones más audaces de las telenovelas más exitosas. Y no estamos hablando de una reunión social cualquiera, de un encuentro improvisado para tomar un café. No, estamos hablando de una cita cargada de una tensión palpable, de miradas que se cruzan y que lo dicen todo sin pronunciar una palabra, y de silencios que en su profundidad gritan más que cualquier discurso. La persona que ha tenido la gentileza de filtrar esta información a nuestro canal, una fuente que goza de una credibilidad incuestionable y que merece todo nuestro respeto, nos ha revelado un detalle que ha hecho temblar los cimientos de este misterio. Demet fue la invitada de honor. Sí, han escuchado bien, Demet. Para quienes quizás no la tengan completamente ubicada en este complejo entramado, Demet no es una figura cualquiera. Es sin duda una pieza angular, un engranaje fundamental en este intrincado puzzle que estamos intentando resolver. Y su presencia en la residencia de la progenitora de Khan no es, precisamente, algo que suceda con la frecuencia de un eclipse lunar. Es un acontecimiento que por sí solo merece un análisis exhaustivo. Ahora, la pregunta del millón, la que resuena en todas las mentes que siguen este caso: ¿por qué Demet estaría allí? Las especulaciones, como era de esperar, han florecido como hongos después de la lluvia. La primera oleada de teorías sugiere que podría haber sido una visita de cortesía, una especie de gesto diplomático para limar asperezas, para cerrar viejas heridas o incluso para ofrecer disculpas por algún malentendido del pasado que aún planea en el aire. Sin embargo, hay una facción considerable de observadores y analistas que se muestran mucho más escépticos y con motivos. Creen firmemente que detrás de esta reunión se esconden intereses mucho más profundos, movidas estratégicas que van más allá de una simple charla de reconciliación. Quizás estén relacionadas con el futuro profesional de Khan, con la negociación de algún acuerdo que aún no ha visto la luz, o incluso, y esta es la posibilidad que más intriga, con un plan secreto, una maniobra que podría alterar drásticamente el rumbo de los acontecimientos. Y es que debemos reconocerlo, cuando Demet entra en escena, las cosas rara vez son lo que aparentan a simple vista. Su reputación la precede, es conocida por su agudeza mental, por su inigualable capacidad para leer entre líneas, para descifrar las intenciones ocultas detrás de cada palabra y por supuesto por tener siempre un as bajo la manga, una carta inesperada lista para jugar en el momento preciso. Nuestra fuente, ese testigo privilegiado, nos describe la atmósfera de la reunión de una manera particularmente vívida, pesada, pero extrañamente tranquila al mismo tiempo.
Es esa calma tensa, esa quietud que precede a la furia de una tormenta inminente. Piensen en la imagen de un felino acechando a su presa, todo parece en reposo, cada músculo relajado, pero la energía está a flor de piel, la anticipación es eléctrica. La madre de Khan, según nos informan, es una mujer conocida por su naturaleza reservada, pero también por su aguda inteligencia y su capacidad de observación implacable. Se dice que en un principio experimentó una sorpresa mayúscula ante la inesperada visita de Demet. Sin embargo, con la gracia y la compostura que la caracterizan, adoptó rápidamente el papel de anfitriona. Mantuvo una actitud impecable, un escudo de tranquilidad mientras, con toda seguridad, estaba inmersa en un profundo análisis, intentando descifrar las verdaderas intenciones de su enigmática invitada. Y ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿dónde estaba Khan en todo este entramado? Esa es, sin duda, una de las piezas clave, una variable que cambia radicalmente la perspectiva del rompecabezas. Nuestra información más precisa apunta a que Khan *no* estuvo presente durante la mayor parte de este encuentro. Y este detalle, créanme, es de una importancia capital. Si Demet se reunió con la madre de Khan en su ausencia, esto sugiere, de manera contundente, que la conversación pudo haber girado en torno a él, a su vida, a sus decisiones vitales, a su presente y a su futuro. Y aquí es donde la intriga se intensifica exponencialmente, quizás la discusión se centró en una estrategia, en un plan en el que Khan podría ser, sin saberlo, un peón crucial o incluso un aliado inesperado. Imaginen las conversaciones que pudieron haber tenido lugar a puerta cerrada, las palabras que se intercambiaron en ese espacio íntimo. ¿Le estaría pidiendo la madre de Khan a Demet algún tipo de consejo sobre el camino que debía seguir su hijo? ¿O estaría Demet intentando ejercer su influencia, buscando persuadir a la madre para que tome alguna decisión que termine beneficiando sus propios y particulares intereses? Las posibilidades son tan amplias como vertiginosas, y cada una de ellas abre un abanico de escenarios fascinantes. Permítanme invitarles a ponernos por un instante en la piel de la madre de Khan. Ella, como cualquier progenitor en el mundo, tiene como prioridad absoluta el bienestar y el éxito de su hijo. Si Demet se presentó ante ella con argumentos bien elaborados, apelando directamente a ese instinto maternal tan profundo, o si le proporcionó información que la madre desconocía por completo sobre Khan o sobre las personas que lo rodean, es muy probable que haya logrado capturar toda su atención. Piensen en el poder de las palabras que Demet podría haber utilizado. Tal vez le presentó una visión del futuro de Khan que la madre nunca había contemplado, o quizás le advirtió sobre peligros latentes, sobre adversidades que se cernían sobre su hijo. Hoy aquí entramos en un territorio aún más dramático. Demet podría haber estado allí para tantear el terreno, para sondear la opinión de la madre de Khan respecto a una nueva oportunidad profesional, a un cambio radical en la vida de su hijo, algo que alteraría por completo su trayectoria actual. Por otro lado, debemos ser justos y reconocer que la madre de Khan no es una persona que se deje manipular fácilmente. Posee sus propias convicciones, sus propios criterios, y sin duda alguna, conoce a su hijo mejor que nadie. Es muy probable que haya mantenido una actitud de extrema cautela, escuchando con atención cada palabra, cada matiz, pero sin revelar en ningún momento todas sus cartas. Es posible que haya estado evaluando a Demet en tiempo real, intentando discernir la verdad que se ocultaba tras sus palabras, la autenticidad de sus intenciones. A menudo, las reuniones más cargadas de tensión son precisamente aquellas en las que nadie expresa explícitamente lo que piensa, pero cada gesto, cada silencio, cada palabra pronunciada está cargada de un significado profundo y subyacente. Una de las teorías con mayor peso y que ha ganado más adeptos en los círculos de análisis es que esta reunión podría estar intrínsecamente ligada a un posible regreso de Khan a la escena pública, o a la participación en algún proyecto que actualmente lo mantiene alejado de los focos. Demet, dada su influencia considerable en ciertos círculos influyentes, podría estar explorando el terreno, buscando alianzas estratégicas, intentando negociar su participación en algo de gran magnitud. ¿Y quién mejor que la madre de Khan para ofrecerle una perspectiva interna, o incluso para interceder en su favor? Podría ser que Demet estuviera intentando convencer a la madre de Khan para que apoyara algún tipo de acuerdo, alguna colaboración que beneficiara a ambas partes, pero ¿qué aún no se ha hecho público? La posibilidad es intrigante y abre un sinfín de interrogantes. Nuestra fuente, siempre atenta a los detalles más sutiles, también nos ha transmitido que la conversación entre ambas mujeres no transcurrió con la fluidez de un río tranquilo. Hubo momentos de incomodidad palpable, de silencios prolongados que parecían extenderse eternamente. Esto nos da a entender de manera clara
que no se trató de una charla casual, de una conversación improvisada. Había un propósito definido, una agenda implícita, y ambas mujeres eran plenamente conscientes de ello. Se dice que Demet hizo referencia a ciertas responsabilidades ineludibles, y a la necesidad imperiosa de tomar decisiones difíciles para asegurar el futuro. Palabras que sin duda alguna, debieron resonar con fuerza en el corazón de una madre preocupada por el destino de su hijo. Ahora volvamos a la pregunta sobre el papel exacto que desempeña la madre de Khan en todo este complejo escenario. Es perfectamente plausible que ella posea información valiosa que Demet necesitaba obtener para sus propios fines, o quizás Demet buscaba obtener su aprobación tácita o su influencia para la concreción de algún plan. Hoy aquí contemplamos un escenario aún más intrincado. La madre de Khan también podría haber estado gestionando sus propias agendas ocultas, y esta reunión representó una oportunidad estratégica para presentar sus propios términos, sus propias demandas. Las madres por naturaleza poseen un instinto protector formidable, y es muy posible que la madre de Khan estuviera defendiendo los intereses de su hijo, utilizando una estrategia sutil pero increíblemente efectiva. Otro detalle jugoso que ha llegado a nuestros oídos, y que añade una capa más de complejidad a la historia, es que después de la reunión, tanto Demet como la madre de Khan parecían estar pensativas. No hay una indicación clara de victoria o derrota para ninguna de las dos, lo que sugiere que la conversación fue más un intercambio estratégico de información y una exploración minuciosa de posibilidades que una imposición unilateral de voluntades. Esto nos lleva a inferir que quizás se llegó a un punto de acuerdo intermedio, o que ambas partes se marcharon con tareas pendientes para reflexionar, con la necesidad de procesar lo discutido. Estos encuentros, por muy discretos y cuidadosos que intenten ser, rara vez pasan desapercibidos en el mundo de la fama y la influencia, especialmente cuando involucran a figuras con el calibre y la proyección de Demet. El hecho de que esta información haya llegado a nuestros oídos, y probablemente a los de muchos otros analistas y observadores, indica con claridad que hay personas observando atentamente cada movimiento, cada gesto, cada reunión. Y eso, mis queridos detectives de la vida de las celebridades, solo intensifica la intriga y la fascinación que rodea a este tema. ¿Quién más estaba al tanto de esta reunión? ¿Había alguien, oculto entre las sombras, espiando cada movimiento? Las posibilidades son infinitas y, francamente, eso es lo que hace que este tema sea tan apasionante. Pensemos por un momento en las implicaciones de todo esto para Khan. Si esta reunión secreta tuvo que ver, directa o indirectamente, con su futuro, con su carrera profesional, con sus relaciones personales más íntimas, entonces él podría estar a punto de enfrentar un escenario completamente nuevo, un camino desconocido, sin siquiera sospecharlo. Se le presentará una oferta tan tentadora que le resultará imposible rechazar. Se verá obligado a tomar un camino que, en el fondo, nunca deseó. O quizás, y esta es una posibilidad optimista, esta reunión le abrirá puertas que él creía cerradas para siempre, oportunidades que creía inalcanzables. En definitiva, la misteriosa reunión de Demet en la casa de la madre de Khan ha desatado una auténtica marea de preguntas, de interrogantes que flotan en el aire. Y aunque, como es natural, aún no poseemos todas las respuestas, hemos logrado desvelar algunas pistas muy significativas, algunas claves que nos acercan a la verdad. Sabemos con certeza que fue un encuentro de gran trascendencia, un evento cargado de intenciones ocultas, de una atmósfera palpable de tensión contenida y de una expectación que se podía cortar con un cuchillo. La madre de Khan desempeñó sin duda un papel crucial, actuando no solo como anfitriona, sino muy probablemente y con gran determinación, como una figura defensora de los intereses de su hijo. Y Demet, fiel a su estilo, demostró una vez más ser una maestra indiscutible en el arte de la negociación, la influencia y la estrategia. Hemos analizado en detalle los posibles motivos que impulsaron este encuentro, las complejas dinámicas de poder que se pusieron en juego y las potenciales implicaciones futuras de esta misteriosa cita. Lo que sí podemos afirmar con un alto grado de certeza es que algo se está moviendo en las sombras, que hay fuerzas actuando que buscan moldear el futuro. Y que los próximos capítulos de esta intrigante historia prometen ser aún más apasionantes, más sorprendentes. La prudencia y la cautela que han demostrado las partes involucradas sugieren fuertemente que este no es el final, sino, quizás, el inicio de algo mucho más grande, algo que podría tener repercusiones significativas. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, mis queridos detectives de la vida de las celebridades y amantes de los misterios. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta profunda inmersión en los secretos al descubierto, que hayan sentido la emoción de desentrañar juntos las pistas.
Si ustedes, queridos seguidores, tienen alguna teoría propia, alguna sospecha particular, o simplemente algún comentario que quieran compartir sobre lo que creen que pudo haber sucedido en esa casa, no duden ni un instante en hacerlo. La sección de comentarios de abajo está a su disposición. Me encanta leer sus opiniones, sus aportaciones, y debatir juntos las posibilidades. Su participación es, de hecho, lo que hace que este canal sea tan especial y vibrante. Recuerden que su apoyo es fundamental. Así que si este vídeo les ha parecido interesante, si han disfrutado de este análisis, por favor, denle un gran me gusta y compártanlo con todos sus amigos, con aquellos que también disfrutan de un buen misterio. Y sobre todo, si aún no forman parte de nuestra creciente familia, hagan clic en el botón de suscribirse ahora mismo y activen esa campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse absolutamente ninguna de nuestras próximas revelaciones, de nuestros futuros análisis y de todas las sorpresas que tenemos preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios por desvelar y más secretos apasionantes por descubrir. Hasta la próxima y que la intriga los acompañe.